Buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy, allí en Uruguay, en Argentina, diríamos que me vine con la barra. Acá nosotros le decimos que me vine con la pandilla, porque hoy no solamente Maravillas Sánchez de Gea estará con nosotros como tantas veces, sino que nos ha traído dos personas más para que nos hablen de transgeneracional. Muy bien, ¿qué es transgeneracional? Pero ¿quiénes nos acompañan en la noche de hoy? Por un lado, Aurelio López, él ya se presentará. Por otro lado, Esperanza Castelo y por supuesto Mavi, que muy pero muy seguido está con nosotros. Vamos a darle entonces la derecha en primer lugar a Aurelio López para que se presente y nos diga entonces o nos defina qué es un transgeneracional. Muy buenas noches. Pues yo soy Aurelio López, como bien has dicho tú. Me dedico al crecimiento personal y soy especialista en transgeneracional o análisis transgeneracional. Y una forma de definirlo así básicamente, para ir calentando y entrando, pues es el estudio del árbol genealógico para detectar o para encontrar pues esas transmisiones transgeneracionales que vienen de nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, padres. ¿Y qué son estas transmisiones? Pues son cuestiones de todo tipo, comportamentales, emocionales, traumas, repeticiones, etcétera, etcétera. Creo que es una buena definición para ir entrando. Muy bien, a tu lado tenés lo último que se pierde, la esperanza. Esperanza Castelo nos contará su profesión y también nos hablará acerca de dónde trabaja como docente y dar también tu versión acerca de esto. Bueno, pues yo soy psicóloga, ¿vale? Y soy especialista en consciencia transgeneracional, pero en una parte muy concreta del estudio del transgeneracional, que tiene que ver con el estudio de las relaciones entre los hombres y mujeres en el plan familiar y un poco el estudio de cuál es la influencia que tiene en nosotros, en cualquier persona, el hecho de cómo se han relacionado hombres y mujeres en la familia, el valor, el lugar que se le ha dado a hombres y a mujeres en la familia y de alguna manera cómo después eso se traduce en nuestras vidas, ¿no? En las cosas que hacemos, en las cosas que dejamos de hacer y también en cómo somos capaces de reconocernos a nosotros mismos con un carácter, bueno, pues que hoy en día podríamos llamar más masculino, más femenino, pero que al final tiene que ver con que la persona se permita ser quien es, ¿no? Le nazca como le nazca. Y muchas veces muchas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos inconscientemente pues tienen que ver con juicios que ha habido en el clan hacia esas actitudes o roles masculinos o femeninos, ¿no? Y un poco esa es mi especialidad, ¿vale? En la parte de consciencia transgeneracional. Y bueno, como decías tú, pues soy docente del Instituto de Desarrollo Consciente, donde estamos ofreciendo pues esa formación en facilitador en consciencia transgeneracional, que abarca pues tanto la mirada de la que habla Aurelio, ¿no? Del análisis transgeneracional, como el tema del masculino y el femenino, el tema de la mirada sistémica hacia el árbol familiar, una mirada cuántica, una mirada también desde la espiritualidad. Y bueno, en ese sentido, pues en el instituto estamos ofreciendo una formación con una serie de mapas muy completos, ¿no? Dijiste, sí. Desarrollo consciente. ¿Existe un desarrollo inconsciente? Pues sí. Igual que a veces enfermamos o encontramos dificultades de forma inconsciente, a veces también nos desarrollamos y solucionamos cosas a nivel inconsciente. Lo que pasa es que acabamos encontrando algunas dificultades que así inconscientemente no somos capaces de resolver, y ahí es cuando
podemos acudir a ese estudio de nuestro árbol, ¿no? Eso que no soy capaz de desarrollar desde mi inconsciente dejándome llevar, pues mirar mi árbol familiar me puede ayudar, y de hecho me ayuda, ¿no? A hacer ese desarrollo consciente. Mavi, Milton. hay que tener un hijo, hay que plantar un árbol, ¿no es cierto? Sí, eso dicen, ¿no? De la vida, ¿no? Bueno, entonces el transgeneracional está evidentemente enrabado con el árbol genealógico. Pero entonces, ¿qué nos aporta el transgeneracional? El transgeneracional nos aporta el conocimiento de nosotros mismos. Nosotros elegimos a la familia que queremos venir para desarrollar unos dones, unas capacidades o superar ciertas limitaciones que traemos, ¿no? Y el conocer nuestro clan, nuestra familia, ver qué cosas positivas y qué cosas negativas tiene nuestra familia, nos hace que nos reconozcamos a nosotros mismos, ¿vale? Porque podemos ver que al principio siempre vamos cogiendo lo malo, ¿no? Vamos, pues mira, tiene esto del abuelo, que el abuelo lo hacía, ¿no? O fíjate, igual que el tío aquel que luego no apareció. Pero, sí, y además te comparan siempre en la familia, pues con el otro, pero siempre con el que no les gusta, ¿no? Pero todos en la familia tienen grandes recursos, ¿vale? A lo mejor el tío aquel que se fue tomó su poder y dijo: hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces ese recurso lo podemos recoger. No hay que coger solamente las cargas familiares o los traumas familiares. También podemos coger todos esos recursos que nos van a ayudar a superarnos en nuestra vida, pero que sin un estudio de un árbol genealógico no lo vamos a saber, porque vamos a siempre a vivir desde ese inconsciente, desde ese 95% que nos guía sin tener conciencia ninguna. Y pensamos, sentimos que de pronto estamos dirigiendo nuestra vida, y no es cierto. Nos dirige nuestra vida todo lo que hay detrás, y no somos capaces de verlo precisamente porque está detrás. Y el transgeneracional nos ofrece eso, nos ofrece esa mirada. Venga, vamos a ver qué pasó en la familia, por qué te pasa esto, por qué te pasa lo otro, ¿no? Y realmente cuando tú conoces a tu familia, te conoces a ti mismo y puedes alcanzar la verdadera libertad y tomar decisiones desde ti, pero no decisiones por papá o por mamá, porque la mayoría de decisiones al final las tomamos siendo fiel a papá, a mamá, a los abuelos, etcétera. Aurelio, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ¿en qué los puede ayudar el transgeneracional? Porque evidentemente ellos piensan que son estrellas mundiales, cuando en realidad, en lo que me es particular, estoy totalmente en desacuerdo, porque son nada más ni nada menos que, digamos, inventos de la telecomunicación que existe en el mundo. Uno de los ejemplos, llegó Pelé, Edson Arantes do Nascimento, hace muchos años a mi país a jugar con la selección de Brasil, y el mismo día llegó Christian Barnard, fue un médico sudafricano el que hizo el primer trasplante de corazón en el mundo. Fue precisamente a un odontólogo. Pues salió un recuadro muy pequeñito de la llegada de Christian Barnard a Montevideo, a Uruguay, y corrieron ríos de tinta con la llegada de Pelé, hasta diciendo a la hora que iba al aseo. Entonces, a este tipo de gente, que reitero, yo diría no famosos entre comillas, porque lo son, porque la sociedad en la que estamos inmersos lamentablemente los hace famosos, el transgeneracional, ¿en qué los podría ayudar? ¿En qué podría ayudar el transgeneracional a este tipo de personas? Exactamente. Muy buena. Bueno, el transgeneracional en realidad podría ayudar a este tipo de personas, y a cualquier persona. Realmente puede ayudar a cualquier persona que esté dispuesta a comprometerse consigo misma y que se encuentre realmente con alguna dificultad propia o personal. Yo me encantaría que estuviera aquí Cristiano Ronaldo, o que estuviera Messi, porque todo el mundo en algún momento de su vida tiene o ha tenido dificultades, ¿no? Entonces habría que preguntarle, ¿no?, qué dificultad tienen realmente.
porque el transgeneracional siempre parte o siempre tiene, o por lo menos nuestra forma de entenderlo es, cobra mucha importancia un enfoque hacia la solución. Entonces siempre parte desde alguna dificultad personal. El funcionamiento, o como mejor funciona, según mi experiencia, es ¿qué quieres solucionar? ¿Qué bloqueo tienes? ¿Qué te está ocurriendo en tu vida? ¿Qué es aquello que quieres lograr y por algún motivo parece, como decía Mavi, parece, pero que por arte de magia no llegues nunca a conseguirlo? Es esa parte inconsciente que decía Mavi, y en esa parte inconsciente hay muchísimos patrones, muchísimos mecanismos de comportamiento que son heredados de nuestra familia. Y así pues, por resumir, respondiendo a la pregunta, ¿a qué puede ayudar el transgeneracional o a quién? A todo el mundo que vea que tiene una dificultad concreta, que ahí creo que estamos la mayoría de las personas, por no decir todas, si realmente somos conscientes de nuestra vida. ¿Puedo puntualizar? Sí, claro. Lo que yo veo, por ejemplo, en esos casos de los futbolistas, ¿no? Es que yo siento que están reparando cosas de su familia, sí, ¿no? Porque ellos han vivido situaciones drásticas en su clan que le ha hecho tener esa superación personal, ¿no? De decir, voy a honrar a mi familia siendo el mejor, ¿no? Cristiano Ronaldo, por ejemplo, viene de una familia humilde, que yo sepa, ¿no? Y Messi también. Seguro. Y además Messi venía con muchas limitaciones también físicas, claro. Y esa superación y ese apoyo también que tuvo de su padre, de decir, soy capaz de dejarlo todo por mi hijo y apoyar a mi hijo ahí, creo que es muy importante. Además, para los hijos, por ejemplo, de Messi o de Cristiano, va a ser muy importante ese recurso que tienen en los papás, ¿no? A la hora de luego hacer cualquier cosa en la vida. Claro, la historia familiar fue un revulsivo realmente para llegar a donde han llegado, para lograr lo que han llegado. Ahora, a conseguir lo que han conseguido. Esperanza, hay diferencias, evidentemente, entre unas personas y otras. Y estamos hablando del caso de Messi y de Ronaldo. Y como psicóloga, te pregunto, dejando, por supuesto, el futbolista totalmente aparte, yendo a la persona. Sí. Por ejemplo, en mi carrera yo fui futbolista, fui entrenador de fútbol, pero cuando yo iba a mi país, a Montevideo, a buscar jugadores para traer, o mejor dicho, para llevar al exterior, yo les decía que yo no iba a buscar un jugador de fútbol, yo iba a buscar una persona, que a mí no me importaba lo que hicieran dentro del terreno de juego, porque si no se adaptaban, yo podría decir que no se habían adaptado a la comida, que extrañaban el Uruguay, lo que fuere, pero eso era 90 minutos dentro de un terreno de juego. Pero lo más importante era todo lo que hacían fuera del terreno de juego durante las 24 horas. Entonces, por ejemplo, volvemos a Messi y a Cristiano. Cristiano, por ejemplo, en mi concepto muy particular, cometió en su vida una falta que en mi concepto es irreparable. Tener hijos a los cuales le privó su madre. Él, dentro del campo de juego, el balón es de él, no de los compañeros. Es más, se alegra muchísimo cuando hace un gol, pero cuando lo hacen los compañeros no se alegra tanto. Y lo mismo cuando quiso tener su segundo hijo, alquiló un vientre, tuvo el hijo. ¿Me explico? Entonces, vale. Desde el punto de vista... Él es padre por un tema de vientre de alquiler, sí. Es decir, que no hay una mamá, no hay una figura materna. Ajá, claro, entonces, vale. Desde el punto de vista transgeneracional, sí. ¿Cómo podrías ayudarlo? Bueno, lo primero de todo, partir de lo que decía Aurelio, ¿no? Primero él tendría que ver eso como un problema, y parece ser que de momento, si lo ha hecho así, pues no lo estará viendo como un problema, ¿no? Entonces, si realmente él, o por síntomas de los hijos, o por alguna dificultad que él empezara a ver, se planteara esto, pues yo lo primero de todo es que le preguntaría qué pasa con las madres en su árbol familiar, ¿no? O sea, lo primero, ¿qué le pasa a él con su mamá? ¿Qué relación tiene o tenía con su madre? Su madre con la suya, es decir,
O por ejemplo, vemos árboles en los que un tipo de comportamiento así podría estar reparando el hecho de que una mujer muere durante el parto y no hay madre. Entonces una generación posterior intenta no volver a pasar ese dolor de haber perdido a la pareja, a la madre, pues sencillamente con algo así, ¿no? No hay madre, por lo tanto no hay posibilidad de enfrentarse al dolor de la muerte de la pareja o de la madre. Lo vemos también al revés, ¿no? En muchas mujeres que no encuentran pareja, por ejemplo, no por un tema de la pareja, sino por el hecho de que ayer veíamos un caso así, ¿no? Hay un abuelo en el árbol familiar que fallece temprano, que además había mucho amor en ese matrimonio, deja 3 hijos muy jovencitos, muy pequeñitos, ¿no? Uno de ellos con 3 o 4 años. Entonces ahí hay un sufrimiento, primero porque hay un duelo de ese padre que no estuvo, un duelo de ese marido que dejó de estar, más después la carga que esa familia tuvo que vivir para sacar adelante a la familia. Entonces hay como en esta mujer, por ejemplo, había una sensación inconsciente de tener pareja es estar en peligro de sufrir mucho dolor, porque esa pareja se puede morir, y es una reparación así. Entonces la ayuda realmente es cuando, pues en este caso Cristiano Ronaldo o esta mujer pueden comprender que la historia que ellos están viviendo no es suya, no viene de es porque yo soy así o es porque yo soy asá, sino que tiene que ver con el intento de protegerme de un dolor, ¿no? Y en ese sentido, cuando la persona comprende esto, puede también entender que ya puede dejar de protegerse y que puede vivir una vida con una pareja, con unos hijos, sin ese miedo inconsciente a que falten o mueran o haya cualquier conflicto, ¿no? Un poco esta sería la historia. Mavi, los jueces imponen fianzas. Entonces yo te preguntaría, ¿se pueden pagar deudas morales con aportes económicos? No, yo creo que no. Yo creo que no, que al final hay una compensación en el árbol, con el transgeneracional. Si mi abuelo cometió una injusticia, puede que esa injusticia la quiera reparar yo inconscientemente. Y hemos hablado de que nosotros nos regimos por un 95% de subconsciente, que no tenemos ni idea de cómo elegimos a las parejas, ni cómo elegimos nada, ¿no? Ya conté en un caso que cuando hice el transgeneracional, ¿no? Pues flipé porque mi ex-suegro y mi suegro nacen el mismo día y el mismo mes. Y mueren el mismo día y el mismo mes. Y yo le pregunté, digo, ¿esto qué me quiere decir, no? Porque esto es muy raro. Y entonces, pues me acuerdo que Saúl me dijo, a ver, ¿y cómo era uno y cómo era otro? Entonces yo me había ido a 2 extremos. La noche y el día, ¿no? Sí, totalmente. Entonces dice, espía arriba, espía abajo, ¿no? Me acuerdo todavía. Y entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Un equilibrio. No puedo juzgar a una persona de una manera y porque me voy a ir justo al otro extremo que tampoco me gusta, ¿vale? Y estoy juzgando también a esa persona. Entonces siempre voy a buscar el equilibrio. Y la vida, al final, nos pone a cada uno en nuestro sitio. Cuando yo hago un juicio hacia alguien, ya se encarga la vida de ponerme el contrapuesto para que diga, vamos a ver, ¿ahora qué quieres, esto o esto? No, pues ahora me doy cuenta que esto no es tan malo, que esto tampoco es tan bueno y que siempre tengo que buscar un equilibrio. Claro. Muy bien, Aurelio, la gente que nos está viendo y escuchando se estará interesando, por supuesto, en el tema. Pero entonces quisiera que les profundizaras un poquito más acerca de qué consigo realmente si me hago un estudio transgeneracional. Muy bien, esto viene muy bien para enlazar con lo que acaba de decir Mavi. Claro. ¿Qué consigo si me hago un estudio transgeneracional? Primero, una de las primeras cosas que vas a ver es que ni nada es tan malo ni nada es tan bueno en tu familia, ¿no? Sabes que al final lo que te va a aportar la salud, la felicidad y el equilibrio, pues va a ser eso, el camino del centro, ¿no? El camino del centro, creo que lo decía Buda, ¿no? El camino del medio, ¿no? Hablamos un poquito de eso. Y una de las primeras
sintomatologías que nota la persona cuando acude a consulta o cuando se forma en consciencia transgeneracional es que inmediatamente, muy rápido, los niveles de estrés bajan. Los niveles de estrés incluso sintomatológicos, ¿no? La persona se siente mucho, pero mucho más tranquila y muchas veces muy rápidamente. Esto es la consecuencia de comprender que lo que te estaba ocurriendo, en realidad, al cambiar la perspectiva, no era un problema tan... no quiero llamarlo tan grande, pero bueno, para que se entienda, no era un problema tan grande, sino que era un concepto que tu familia había adquirido y que te había sido transmitido de alguna manera, y que la vida lo que estaba intentando hacer era mostrarte que realmente eso había otra forma de verlo. Te estaba ayudando a tomar conciencia. ¿Conciencia para qué? Para sentir que tú evolucionas en tu camino de vida. Y una de las primeras cosas que todo el mundo dice es: me siento mucho más tranquilo. Muy bien. Esperanza, de todas formas, ¿cómo sé, siendo una persona que no conoce absolutamente nada de esto, pero que, reitero, lo está viendo y se está interesando, Sí. ¿cómo sé qué clase de estudio transgeneracional debo hacerme? A ver, yo creo que eso, más que decidirlo la persona, ¿no? En este caso, los acompañantes o profesionales que estamos ahí somos un poco los que vamos a ver por dónde va la problemática, ¿no? de la persona. Poníamos ese ejemplo de Cristiano Ronaldo y el tema de la mamá, y en ese caso pues podemos ver claramente cómo el tema de la figura materna o del rol femenino puede ser lo que está comprometido ahí, y podríamos enfocarlo desde ese punto, ¿no? de el masculino y el femenino. Pero por ejemplo, si una persona viene a consulta diciendo que siente que sus parejas son unos inútiles, ¿no? Por ejemplo, es algo que, sí, que comentan vemos mucho. En ese caso, lo que yo podría observar es que quizá esa persona está haciendo de madre de sus parejas en vez de pareja, ¿no? Y ahí podemos ver que necesitamos un enfoque sistémico, porque lo que está viendo es un desorden sistémico. Entonces lo enfocaríamos por ahí, ¿no? Que en ese caso podría ser con la pregunta en qué momento de tu infancia, de tu adolescencia, hiciste de mamá de tu mamá o de mamá de tu papá, o qué observaste en la relación entre tus padres, si había un equilibrio, porque eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que ver en el árbol, es que o en una pareja tiene que haber un equilibrio, y en la mamá y el papá, las dos partes de la pareja, tienen que estar valorados por igual y tienen que aportar cada uno sus funciones por igual. Entonces, en ese caso, pues podríamos ir por ahí, ¿no? Por el tema sistémico de ver los equilibrios. En otro caso, por ejemplo, que ahí Aurelio nos puede aportar mucho, ¿no? Con el tema del yacente, pues podemos ver a una persona. ¿Cómo identificarías tú? Emociones, ¿no? Por ejemplo, emociones. Hay algo que también se trabaja muy bien con transgeneracional, de una forma muy efectiva, y es esa transmisión de emociones. Hablando del yaciente en concreto, hablamos de esa transmisión de tristezas. Cuando un duelo no ha sido avanzado, que ha sido bloqueado, y antiguamente era muy común, porque nos dedicábamos a sobrevivir. En las generaciones anteriores nuestros abuelos se dedicaban a sobrevivir porque había que comer. Y si fallecía un niño, que también era bastante más común que ahora, porque las condiciones higiénicas eran otras, las condiciones de vida, pues prácticamente ni se le hacía duelo. La vida seguía porque había que comer, había que seguir trabajando, había que seguir abasteciendo a los otros hijos, había muy pocos recursos. Estos duelos bloqueados se caracterizan por emociones, vamos a llamar, cristalizadas o enquistadas de alguna manera. Pues en esto el transgeneracional también ha demostrado mucha efectividad. Esas emociones se transmiten a través de los genes, que la ciencia ya lleva un tiempo investigando en ello y cada vez aporta más bases sobre esto. Ahora, Mavi, yo diría, ¿para quiénes va esto? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo acabo de cumplir 18 años, soy muy joven. Está guapísimo, sí. Entonces, ¿me sirve o es más bien para personas expertas que ya tienen definida totalmente su personalidad? No, esto es para todo el mundo. Esto debería de darse en los colegios,
porque es súper importante saber quién eres, de dónde vienes, qué recursos coges de tu árbol, porque la vida te la hace mucho más fácil, te da una libertad y te da una calidad de vida impresionante. Esto deberían hacerlo todos los psicólogos. ¿A que sí, Esperanza? Sí. Es verdad, sí, porque muchas veces están dando vueltas y no es que el trauma esté en la infancia, es que a lo mejor está el trauma en la infancia del abuelo, no en el tuyo. Entonces cuesta mucho trabajo verlo, pero cuando eres capaz de verlo es impresionante, es que es un clic, ya está, ¿vale? Es muy fácil. Entonces, los psicólogos, los profesores súper importantes, todos tendrían que saber, porque cuando ya hablamos aquí una vez, quiero recordar sobre el transgeneracional y sobre el bullying, el problema de bullying que hay en los coles y demás, y el mismo problema tiene la víctima que el verdugo. Los dos tienen problemas. Entonces, el coger a uno y decir, pobrecito mío, ¿quién ha sido víctima en tu familia? Venga, vamos a ver, ¿a quién le está siendo fiel? ¿Vale? Igual que el verdugo, ¿no? El verdugo pues también tiene una falta de reconocimiento, ¿no? Tiene problemas que se le puede ayudar a través del transgeneracional. Entonces, el descubrir eso, en ningún momento se juicia nada. Es decir, yo cuando he hablado del transgeneracional siempre he dicho que hasta el asesino más despiadado habría que mirar en su transgeneracional para que no lo juzguemos de esa manera, porque a ver si es que ha recibido abusos de pequeño, lo han maltratado, es decir, le han podido pasar 100.000 cosas que puede llevar a una persona a cierto límite, pero que trabajando su transgeneracional eso ya no pasaría. Entonces, para la policía también imprescindible conocer el transgeneracional, ¿vale? Para un abogado, para un médico, para cualquier persona. Para todo el mundo, claro. Sí, es que esto es para todo. Claro. Y cuanto antes lo conozcan, mejor. Claro, y he hecho trabajos muy bonitos a veces con adolescentes, porque a lo mejor en su casa sus padres estaban viviendo una situación de crisis de pareja, y el adolescente, sin darse cuenta, se estaba haciendo un poco cargo de esa crisis, intentando ayudar a la mamá, intentando ayudar al papá, intentando mediar entre los padres, de forma consciente o inconsciente, ¿no? Y por ejemplo, el poder explicarle, mira, lo que pasa de tu mamá es de tu mamá, lo que pasa de tu papá es de tu papá, la pareja la gestionan ellos, tú eres adolescente, tú estás ahí para aprender, para tal, y quitarle esa carga y ese peso, pues es muy bonito, ¿no? Y estamos previniendo también, ¿no? No solo es cuando ya tienes el problema, la enfermedad y tal, venga, va, no, o sea, si vamos a la prevención, cuanto antes una persona conoce su historia familiar, también se evita de esos síntomas o enfermedades que llegan más tarde. Muy bien, Aurelio, Esperanza, saben perfectamente bien que a Mavi no le gusta mucho hablar, se agobia demasiado. ¡Qué malo, eh! Vamos a hacer, por eso no viene nunca, ¿no? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para terminar entonces la primera parte de la entrevista. Nos tomamos un cafecito y volvemos, reitero, con la segunda parte.